Buenas noches a quienes a Pablo, a Ana Gloria y a quienes nos escuchan por otro medio, por YouTube. Este, mm, Hoy día vamos a continuar este camino que estamos haciendo de conocer el profetismo bíblico. El fenómeno del profetismo, algo ya hablamos en las veces anteriores, es bien complejo, va siempre muy de la mano del tema político en el texto bíblico, o sea, decía yo las veces anteriores les decía, siempre los profetas estaban en constante tensión con el rey, en el fondo con la figura dominante. Ahí había siempre una tensión. Incluso antes, cuando no había rey, eh, los profetas se ponían en tensión con los líderes o los jerarcas religiosos o de otro tipo en el texto. Porque ese es uno de las eh, características propias del profetismo. No se trata solo, porque tenemos la imagen esta o la definición o el imaginario del profeta como alguien que ve el futuro, ¿ya? Em, y claro, sí, o sea, lo propio del profetismo, podríamos decir, es también siempre eh, dar cuenta o avisar de los sucesos de lo que va a suceder, digamos, de lo que va a pasar en el futuro. Eh, pero no, en la Biblia no es simplemente, no es una cuestión meramente mágica o meramente, digamos, tenemos esta imagen de hoy en día sobre todo, que está muy en boga todo lo que es la magia, el esoterismo y todo esto, y andan mucha gente prediciendo el futuro y diciendo esto va a pasar, esto te puede pasar, qué sé yo, eh, adivinando cosas. Y hay bastantes métodos, qué sé yo, de adivinatoria, la quiromancia y otras cosas, digamos. El profeta no es un mago, no es no es una persona que tenga poderes sobrenaturales, aunque vamos a ver con Elías que eso, bueno, y con otros profetas también sucede es el caso, que a través de ellos sí pueden obrar cosas, milagros, portentos sobrenaturales. Pero ellos siempre van a decir, esto no es mío, esto es de Dios. Entonces, eh, no se trata entonces de una persona que concentra un cierto poder para saber lo que va a suceder en el futuro. Se trata de un enviado, en la Biblia se trata de un enviado de Dios, un portavoz de Dios, que eh, va a avisarle al pueblo y va a denunciar ante el pueblo, eh, digamos, aquellas cosas que no están en concordancia con la ley de quien ha enviado a ese profeta, es decir, la ley de Dios. O sea, el profeta siempre y eso en todos los profetas, siempre su misión principal es que el pueblo retorne a la observancia de la ley, a cumplir la ley. Y eh, erradicar prácticas que no tienen nada que ver con la fe de la Escritura, con la fe de la Biblia, con la fe en el fondo en el Dios Todopoderoso que libró al pueblo de la esclavitud de los egipcios. O sea, en el fondo, retornar a la alianza. Esa va a ser la misión del profeta.
Pero hay todo un contexto histórico, un contexto político, un contexto sociocultural que bueno, va a hacer, va a transformar a cada profeta en una persona distinta y en un, digamos, en un personaje o en un momento de la historia del pueblo de Israel distinto. Entonces, cada profeta va a tener sus propias particularidades porque va a nacer y va a vivir en un tiempo eh, que le demanda, si bien es cierto el centro de la misión es el mismo, le va a demandar distintas cosas. Entonces, la tarea del profeta Isaías, el primer Isaías, no es la misma que la del profeta Jeremías o que la del profeta Elías. ¿Por qué? Porque son contextos históricos completamente distintos. Entonces, son varios siglos que decíamos la vez anterior, transcurren entre bueno, si queremos ser rigurosos con lo que dice la escritura, el último profeta, bueno, en realidad lo que dice la Biblia completa, el último profeta del Antiguo Testamento es Juan Bautista. Pero en el Antiguo Testamento naturalmente no figura Juan el Bautista, sino que en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento vamos a tener entonces todo este bloque de libros proféticos y otros libros que también dan cuenta de algunos profetas, eh, y más o menos van a ir, todo esta, si los ponemos en una línea de tiempo, eh, más o menos entre el siglo X antes de Cristo hasta el siglo cuarto, tercero, antes de Cristo. O sea, son 700, 800 años en que vemos este fenómeno del profetismo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Eh, entonces, y como les digo, siempre de la mano del contexto político, del contexto social, del pueblo. Así que nada, bueno, vamos un poco a ver, no voy a ir leyendo cada texto porque olvídense, es mucho, pero, y además me interesa llegar a... hola Milena, no te había saludado, disculpa. Hola. No, Eh, disculpa a ustedes que no quiero interrumpir. este, Perdón, ¿en qué año se inicia más o menos el profetismo? digamos en el siglo X, noveno, décimo, por ahí. Es básicamente con Samuel, Natán, se comienza el fenómeno. Gracias. Aunque este rol de ser portavoces de Dios eh, lo podríamos extender hasta Abraham incluso, que es mucho antes. Pero eh, bueno, generalmente se habla del profetismo desde lo que nos cuentan los libros eh, proféticos, digamos, del Antiguo Testamento. Y ahí esos comienzan, como decía, con Samuel y Natán, ¿ya? Em, y claro, porque en el fondo van a ser todos estos libros en adelante los que van a ir mostrando esta tensión constante de un pueblo que se dice em, pueblo de Dios, pueblo elegido por Dios, pueblo liberado por Dios y pueblo, digamos, em, que ha formado una alianza eh, o que en el fondo, bueno, Dios ha formado la alianza con el pueblo, pero es parte de este pueblo que es parte de la alianza por ser hijos de Abraham y bueno, y haber recibido de manos de Moisés la ley, pero ese pueblo que dice eso de boca no lo cumple.
en la práctica. O a veces incluso con toda eh, dureza de cara, eh, dicen no, o sea, basta, chao con este Yahvé, qué sé yo, no sirve. Y vamos a ver en estos textos que vamos a ir repasando rápidamente que pasa eso. O sea, que un rey de Israel va y dice, no, chao, chao, no, que si este Yahvé no sirve para nada. Bueno, ese pueblo que o bien no es coherente con lo que dice o con lo que profesa, o bien incluso rechaza a Dios, al Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel, ese pueblo va a ser puesto en tensión con esta figura del profeta. El profeta en el fondo va a tener no solo una misión religiosa, sino que también política, porque va a tensionar a los líderes políticos, porque va a decir esto es cuestión de ustedes, porque el pueblo, claro, sí, una parte del pueblo va a ser obviamente zarandeada por sus eh, nuevas posturas, eh, pero se mantiene un pueblo fiel, se mantiene un resto en el lenguaje ya más posterior de Isaías, un resto, eh, un resto fiel, que no va a seguir estas prácticas. Pero bueno, estoy en el libro primero de los Reyes, capítulo 12. Nunca está de más recordar que los títulos de las Biblias no son parte de la Biblia, ¿ya? Los títulos de las Biblias no son parte de la Biblia. Eh, y bueno, les digo esto porque bueno, si tienen por ahí la Biblia de Jerusalén va a poner ahí un numeral en esta sección que en parte en el capítulo 12 y va a poner ahí secesión política y cisma religioso. O sea, que hay, como ya les decía, un tema político y un tema religioso y van a ir de la mano. Bueno, no, como les decía, no voy a ver todos los textos porque es muy largo, pero fíjense que la perícopa justo anterior, en 11:41 dice muerte de Salomón en el título. Entonces estamos en el rey Salomón, y resulta que murió el rey Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo y su sabiduría, está recogido, como ya se sabe, en el libro de los hechos de Salomón. No se conserva ese libro. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Roboam. Roboam, eh, a ver, pasó lo siguiente, que Salomón, de todos los hijos que tuvo, los importantes, entre comillas, los que podían suceder al trono, fueron dos. Y resulta que ambos quisieron ser el rey, digamos. Y bueno, ahí justo en 12:1 dice Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había acudido ya con objeto de proclamarle rey. Jeroboam, hijo de Nebat, se enteró del suceso, estaba todavía en Egipto, donde se había establecido huyendo del rey Salomón. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron así a Roboam. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Si ahora aligeras la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, te serviremos. Él les dijo, ahora marchaos, volved a mí dentro de 3 días. La gente se fue. El rey Roboam se aconsejó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en la vía de este. ¿Cómo me aconsejáis que debo responder al pueblo? Le dijeron,
Si en este momento te ofreces al pueblo, te pones a su servicio y le respondes con buenas palabras, ellos te estarán siempre sometidos. ¿Qué pasó acá? Pasó que Salomón construyó Jerusalén y el tremendo templo y las murallas y todo el tema de Jerusalén con los recursos del norte, dígase de Samaria y de Galilea. Todos los recursos, y principalmente de Galilea, todos los recursos del norte, eh, Salomón los tomó y los puso en el sur. O dicho en lenguaje más cercano, Santiago se lleva toda la plata de Chile. Aquí pasó lo mismo, digamos. Entonces, por eso fue a Siquén, que estaba en el norte, y la gente de Siquén le dice, mira, si Salomón nos puso un yugo súper pesado. Claro, o sea, toda la plata, todos los impuestos, todos los recursos tenían que ir al sur. Y sí, se los compramos, pero barato. Entonces, por eso, y obvio que tienen que pagar impuestos y todo lo que quieran. Entonces, eh, obviamente que estaban cansados de eso. Y bueno, resulta que, bueno, más adelante va a suceder que Roboán no va a ceder y de hecho les va a cargar más la mata a la gente del norte. Y ahí es donde va a venir Jeroboam, un hijo ilegítimo o que no tenía derecho a sucesión, y va a decir, va a ir y va a decirle a la gente del norte, él, rey del sur, rey de Jerusalén, rey de Judá, viene acá digamos, a ser rey y se lleva toda la plata y los deja a ustedes, digamos, muriéndose de hambre. eh, Proclámenme a mi rey y acá nosotros hacemos un nuevo reinado. Y bueno, pasó eso. Y el reino de Israel se dividió. En el norte quedó el reino de Israel y en el sur quedó Judá. Que Judá en ese tiempo eran, bueno, si vemos esta tradicional división de las tribus, el sur, el reino de Judá va a comprender tres tribus, que son, oh, no me acuerdo bien, la de Benjamín, bueno, la de Judá y otra más que me parece que es la de Neftalí, pero no recuerdo bien. Eh, y el resto de las tribus va a ser el reino de Israel, que es todo el territorio hacia el norte. Y aquí empieza la división histórica entre Israel. Y si ustedes siguen leyendo, bueno, el libro de los reyes y después el libro de las crónicas, bueno, el segundo libro de los reyes también y después el libro de las crónicas, que aquí se va a dividir y los textos van a empezar a hablar de lo que hacía el rey de Israel y lo que hacía el rey de Judá. Eh, en el fondo bueno, aquí, eso es lo que dice acá, esta secesión política sería eso, en el fondo, esta separación entre Judá e Israel. Y esta separación no solo es política, sino también es religiosa. Porque acuérdense que el templo de Jerusalén, la casa de Dios, está en Jerusalén, es decir, en el reino de Judá. Entonces, obviamente la gente del norte dice, no, 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 ese templo no es, ese es el templo de Judá. Nosotros vamos a construir nuestro propio templo. Y esa va a ser la verdadera casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son todos traidores. Y ahí, eh,
Bueno, ahí en 12:26 va a decir, Jeroboam se puso a pensar, ahora podría volver el reino a la casa de David, si el pueblo, y claro, cada uno, Jeroboam y Roboam, atribuyéndose la verdadera casa y el verdadero linaje y el verdadero reinado y el verdadero legado de David. No, si yo soy el rey de la casa de David legítimo, ¿no? El otro decía lo mismo. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé, en Jerusalén, el corazón del pueblo volverá a su señor a Roboam. Esto es lo que se decía a sí mismo Jeroboam. Y me matarán. Tras tomar consejo, el rey Jeroboam, fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén, este es tu Dios. 2 becerros de oro. Eh, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Ya. Pasa lo siguiente. ¿Se acuerdan el viejo y conocido dicho de los vencedores escriben la historia? Con este libro pasa lo mismo. Este texto de los reyes y varios otros son escritos son escritos en Jerusalén. Entonces Jeroboam siempre es el malo y Roboam el bueno. Entonces por eso sale aquí eh, Roboam, o sea, perdón, Jeroboam fabrica 2 becerros de oro y dice, este es tu Dios Israel. Eso es, digamos, una abominación en términos de la fe, una herejía y blasfemia, digamos. Entonces, eh, pero bueno, más allá de si Roboam era realmente pagano y por tanto, qué sé yo, construyó estos becerros de oro, en realidad lo que se sabe es que sí, que después, en el fondo, en, en el norte de Jerusalén también se estableció un lugar de culto a Yahvé. En Samaria, principalmente. Solo que este texto está escrito por los vencedores, entonces obviamente los vencedores no iban a decir que no, y también construyó un templo del Señor allá y qué sé yo. No, obviamente tenía que decir que Jeroboam iba, digamos, a hacer sacrificios a becerros de oro. Digo. Pero no, se sabe que, y bueno, después lo van a decir los textos, ¿ah? Después lo van a decir más adelante, se sabe que en Samaria también había un lugar de culto a Yahvé. Y cada lugar, o sea, cada uno de esos lugares de culto va a tener este, va a ser como histórico, va a tener como un fundamento histórico. ¿Ustedes se acuerdan del texto de la samaritana en Juan? Se dice que la samaritana estaba en el pozo. Y la samaritana en Samaria, ¿ah? Por si acaso, en la región de Samaria. Em, Estaba en un pozo. Bueno, se dice que ese pozo era el pozo de Jacob. Un lugar histórico donde, eh, digamos, se habría sentado Jacob. Y ese lugar estaba en Samaria. Entonces, como ahí había vivido Jacob, por ende tenía mucho más peso que el templo de Jerusalén. O sea, en el fondo, eh, cada gobierno va a poner sus propias razones de por qué aquí realmente somos los que creemos en Yahvé, el Señor, y no los de allá, los del otro lado.
Bueno, después en el capítulo 13 hay toda una historia de Jeroboam que empieza a construir en el fondo, eh, eh, empieza a construir lugares de culto, altares y qué sé yo, para en el fondo darle fuerza a su propia versión del yavismo, o versión en el fondo de la fe de Israel. Y piensen, y cuando uno lee estos textos, bueno, después usted los lees con más calma, pero cuando uno lee estos textos, o sea, inmediatamente vienen a la mente cuestiones que pasan hoy en día y que siguen pasando. O sea, en Europa, en el siglo XVII, XVIII, hubo todo un proceso donde, claro, como la Iglesia católica venía de Roma, y Roma era, digamos, un país completo, o sea, el Vaticano, los estados pontificios. ¿Ah? Entonces, y pedían impuestos y pedían plata y vamos para allá y para acá con la plata. Obviamente que los estados nacionales, las naciones que estaban ahí, Francia, Alemania, que estaban recién conformándose, gracias a los gobiernos eh, absolutistas, a los monarcas absolutistas, empezaban a decir, no, ¿qué tenemos que ver nosotros con esos romanos? Eso es un negocio nomás. Nosotros vamos a construir nuestra propia iglesia cristiana. Y ahí nacen, bueno, todo este proceso que se llamó después el galicanismo, ¿ah? Que es en el fondo la constitución de iglesias nacionales en cada país. ¿Por qué? Porque Roma era visto como básicamente, no creo no tener nada que ver con Roma, porque además de que piden plata para alimentar a su propio país, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que estar alimentando a otro país? Eh, se meten en política, nombran a obispos, porque los obispos los nombra el Papa. Y en esa época los obispos no solo tenían poder religioso, sino que también tenían poder civil. Entonces los obispos, el Papa podría nombrar a puros obispos opositores al reino, al reinado y podría en el fondo sabotear un reino. Y ese era el tema. Entonces empezó a pasar que después cuando se elegían papas, los cónclaves o digamos las elecciones de papa eran cuestiones políticas. Entonces estaban los franceses, los italianos, los alemanes peleando ahí. ¿Quién ponía su propio papa? Entonces, bueno, eso ya está en la Biblia, digamos. Esa la Biblia ya nos habla del problema que hay entre el gobierno político y la fe. Y cómo la fe también, y la religión, también eh, tiene una dimensión política. Y una dimensión política de la cual mucha gente ha sabido aprovecharse. Eh, este, bueno, ahora que vienen las elecciones, bueno, y en Estados Unidos se está dando muy fuerte, acá en Chile no, porque todavía estamos, ustedes saben que con los Estados Unidos, con el primer mundo, tenemos como varios años de desfase, ¿ah? Eh, lo que está pasando aquí en este país ahora, ya en Estados Unidos pasó en los años 90 por ahí, o 80 y algo, eh, y eh, en Estados Unidos viene la vuelta. Entonces, y la vuelta está en pleno conflicto. Entonces, vamos líderes religiosos diciendo que hay que votar por tal o cual político, políticos poniéndose con crucifijos, con qué sé yo, con imágenes religiosas atrás para, digamos, demostrar que ellos son, digamos, la verdadera, o el gobierno, o el poder legítimo, o legitimado por Dios, o por la fe. Y eso es todo un tema, ¿ah? Todo un tema. Y yo,
Pienso que es muy delicado eso, muy, muy delicado, porque además hay gente que les cree a cualquiera que se ponga, no, es que él es católico, entonces, eh, sí, o sea, sí, bueno, de todos modos es todo un tema y hay que tener harto cuidado, ¿ya? Porque, como ya les he dicho en en otras ocasiones, cuando la política y la religión se mezclan, perdón, la religión siempre sale perdiendo. La fe siempre sale perdiendo. Siempre sale utilizada, manipulada, por quien sea. Puede ser muy católico, muy creyente, muy no sé qué, pero igual, igual al final hay temas políticos detrás. Pero bueno, eh, dice al final del capítulo 13. Tras esto, todo lo que dice el capítulo 13, Jeroboam no se apartó de su mal camino, pues siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común, y aquí hay una crítica, ¿eh? Una crítica clara, fíjense, consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. Acuérdense que en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico, los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví o descendientes de Leví. No puede ser cualquiera. Entonces hay una casta sacerdotal. Hay un linaje. Una persona. Ah, no, tú eres descendiente de Leví. Tú puedes ser sacerdote. Tú no puedes ser sacerdote porque tú no eres descendiente de Leví. Aquí dice, y hay una crítica. Su mal camino. Y aquí uno se da cuenta que el texto fue escrito por los del sur, los de Judá. El mal camino de tomar gente del pueblo y transformarla en sacerdote. O desobedeciendo la ley de Dios que dice que tienen que ser tomados, tienen que ser descendientes de Leví. Y ahí uno se pregunta, pero un momento, ¿qué es primero? ¿La ley que dice? Porque sabemos que es primero en términos de orden. O sea, el libro del Levítico está antes que el libro de los Reyes. Pero estamos seguros de que realmente lo que dice el libro del Levítico fue escrito antes de esto que pasó acá con Jeroboam, o a lo mejor fue, eh, como les digo, la historia es escrita por los vencedores. Y son los vencedores los que dicen, no, no, todos los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví. ¿Y dónde sale eso? Le preguntan. Aquí está, pues ve. Pero si eso lo escribió usted. A eso me refiero, ¿ah? A eso me refiero, que en en el texto bíblico están estos problemas. Y hay que saber discernir acá. ¿Y qué es lo que estamos discerniendo? La palabra de Dios. Y ahí uno se va dando cuenta de que el texto, porque es lo que yo les he dicho en muchas ocasiones, ¿ah? El texto muestra realidades humanas y cómo Dios habla en esas realidades humanas. ¿Qué más humano que la pelea, que la peleita política, digamos? Dice ahí, consagraba sacerdote de los lugares de culto a todo el que lo deseaba. Este proceder condujo al pecado de la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Esto, sí, uno decía, sí, lo escribieron los contrincantes en el fondo, pero pasó. Y después, mucho más adelante en los textos, va a suceder que los invasores, los asirios, van a erradicar al reino de Israel. Y por eso es que lo único que lo único que va a sobrevivir de Israel, o de los israelitas, de los hebreos, va a ser Judá. Y por eso hoy en día hablamos de judíos, porque el reino de Israel se acabó.
Y lo único que quedaron fueron los judíos en el sur. Pero eso faltan siglos todavía, faltan siglos. Eso va a ser más adelante, pero por eso dice acá su exterminio de la faz de la tierra. Bueno, va a continuar ahí y en el apartado 4 y bueno, ahí en la Biblia de Jerusalén dice apartado 4. Hola Leontina, qué bueno verte. Hace tiempo que no te veía por acá, así que bienvenida. Bueno, si tienen ahí la Biblia de Jerusalén, dice los Sí, dos reinos. Hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Dice ahí los dos reinos hasta Elías. Eh, Van a ser los dos reinos, el de Judá y el de Israel, ¿ya? En el norte y en el sur, o sea, en el sur y en el norte, respectivamente, ¿ya? Y bueno, va a continuar ahí. Y fíjense que pone las fechas, ¿ah? Pone las fechas, 931 al 910, y ahí estamos, sería el siglo X. 931, 9, después 913 al 911, estoy hablando de, mire, fíjense, capítulo 14, continuación del reino de Jeroboam primero, 931 a 910. Después, reinado de Roboam, 931, 913. Ahí paralelo. Reinado de Abías en Judá, del 913 al 911. Reinado de Asa en Judá, 911 al 870. Acuérdense que antes de Cristo los años van al revés. ¿Ya? Decreciendo. Claro. Reinado de Nadab en Israel, 910 al 909. Bueno, vamos a ir, mire, fíjense, para que vayamos viendo lo que va a pasar, el contexto antes de Elías. Dice, qué sé yo, esto dice Yahvé, Dios de Israel. Te elevé entre el pueblo y te hice príncipe designado del pueblo de Israel, arranqué el reino de la casa de David, bla, 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 bla. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Está hablando al rey. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme y me has echado detrás dándome la espalda. Por ello te traeré el mal a la casa de Jeroboam, bla, 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 bla. Qué sé yo, bueno, qué sé, bueno, eso es lo que hacía Jeroboam. Eh, Ahí en 1430 hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con su antepasado, pero no, da lo mismo. Le sucedió en el trono su hijo Abías. El hijo Abías, eh, su corazón prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón estaba por entero no estaba por entero de parte de Yahvé su Dios, como el corazón de su antepasado, David. Bla, bla, bla. Eh, y bueno, hubo guerras incesantes entre Abías y Jeroboam. Abías reposó, bla, murió. Le sucedió a Asa. Asa actuó. Acá hay una excepción, dice Asa actuó rectamente ante Yahvé como su antepasado David, eh, qué sé yo, retiró los ídolos fabricados por sus antepasados, pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asa fue por completo de Yahvé toda su vida. Los santuarios del norte, ¿ah? O sea, perdón, estos santuarios abominables, eh, más guerras entre los reyes de Israel y Judá. eh, bueno, después más adelante dice el reino de Nadab en Israel. Basá, hijo de Agías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón, etcétera. Eh, Asesinó, cuando llegó a rey, asesinó a toda la familia de Jeroboam, no dejó ni uno solo con vida, lo exterminó conforme a la palabra que ya había dicho. Ta, 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 ta.
Claro, este rey va a cumplir como la palabra de que Dios le había dado contra a Jeroboam. O sea, va a matar a toda la familia y a él y qué sé yo. Em, Después vino Asá. El año tercero de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Agías, sobre todo Israel en Tirsa, reinó 24 años, hizo lo que Yahvé detesta, siguiendo los pasos de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. O sea, y bueno, y si usted ahí sigue revisando, se va a dar cuenta que todos los reyes hacen lo que detesta Dios, o casi todo. Eh, y uno se pregunta, bueno, a lo mejor no era tan fácil ser rey. No, no es que esté justificando yo a los reyes, ¿ah? Pero piense usted en algún presidente que hayamos tenido, un político, presidente últimamente, que se haya declarado abiertamente católico. Y uno dice, bueno, sí, es católico, pero no puede hacer lo que él quiera. Bueno, ¿Qué alguno lo hizo? bueno, no, 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 o sea, ciertamente van a haber buenos casos y malos casos, ¿ah? Pero yo, por ejemplo, pienso en Piñera. Piñera, una persona que era, se decía católico, pero promulgó todas las, Leyes contra el aborto, leyes del a aborto. favor, perdón, del aborto, a A favor del favor. aborto, matrimonio homosexual, o sea, pero claro, entonces ahí uno se pregunta, bueno, a lo mejor no era tan fácil, ¿No? Según la conveniencia del momento. claro, pero de todas maneras acá la Biblia condena eso. El pueblo es de Dios. Dios es el dueño de su pueblo. Por tanto, no puede venir ninguna autoridad secular o ninguna autoridad política a hacer lo que se le venga en gana. Pero también nosotros sabemos que todas estas cuestiones en el fondo que tienen que ver con la relación entre fe y política, pasan también por lo sociológico. Y no es tan sencillo a veces decir, bueno, eh, no, no es que yo quiera justificar a los políticos, al contrario, yo condeno, yo en ese sentido soy súper bíblico. Yo condeno todo lo que se tenga que condenar, eh, pero pasa que a veces lo político y la vía de fe son irreconciliables a veces. Pero bueno, allá verá Dios que, cómo los juzga, digamos. Pero en la Biblia eso es abominable. Y bueno, ya llegando el capítulo, bueno, eso lo mismo va a pasar en el capítulo 15, capítulo 16, donde está toda esta lista de reyes de los dos reinos, capítulo 16, y vamos a llegar ahí a 16:29. eh, Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asá, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo lo que Yahvé detesta, más que todos los que le precedieron. O sea, si me fijan que todos los reyes decían, no, tú hiciste lo que más que todos tus precedentes. Ya, bueno, ya. Omri ya era, o sea, perdón, Ahab ya era el campeón, digamos. Le ganó a todos. Más que todo lo que le precedieron, no le bastó conseguir los pecados de Jeroboam, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los Sidonios. O sea, ya ya en otro nivel ya. Se casó con una fenicia. Se casó con Jezabel, hija de los Sidonios. Los Sidonios, hasta el día de hoy existe la ciudad de Sidón, en lo que hoy llamamos el Líbano.
y que era una antigua, en esta época era una antigua ciudad fenicia, otro pueblo, otras costumbres, también llamados cananeos en la Biblia. Obviamente eso se llama y se ha llamado históricamente alianza política. Los reyes se casaban con las princesas de otros reinos para generar alianza. Pero en estas alianzas, eh, la que salía, la gran perdedora fue la fe, digamos, la fe del pueblo, la religión del pueblo. O sea, sí, a lo mejor se ganó económicamente, prosperidad y qué sé yo, pero, y protección también, pero fuerza militar, qué sé yo, pero se pierde la fe, se pierde la identidad del pueblo, la fe del pueblo. Entonces dice ahí, tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los Sidonios, y rindió culto a Baal, postrándose ante él, el rey. ¿Ah? Erigió un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó Ahab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó. A costa de Abirón, su primogénito, echó los fundamentos y a costa de su hijo menor Segub, erigió las puertas, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Entonces, estamos en este momento, año 800, entre el 874 y el 853, siglo noveno, eh, y hoy siempre, perdón, que estaba tratando de... me acabo de acordar que, o sea, me acabo de dar cuenta, yo siempre he tenido problemas con esto de los siglos, siempre se me corren los... Pero entre el 800 y el 700, perdón, entre el 800 y el 9, entre el 800 y el 899 el siglo noveno. Y entre el 900 y el 999 es el siglo décimo. Ya, yo me equivoqué anteriormente, le dije que el 900 era el siglo, o no sé si me equivoqué. Bueno, ya no importa. No No, importa. porque ahí sería el después de Cristo, porque ahí iban subiendo según lo que tú dijiste, y Sí, tendrían por que ir eso, bajando. sí. Sí, por eso. No, 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 sí sé. Pero me quedó la duda porque les había dicho que el anterior, el siglo... Bueno, ya no importa, no me hagan caso. Ya no me hagan caso. Em, 874 al 853, un periodo de 20 años más o menos en que va a reinar este rey Ahab con su esposa Jezabel y no van a encontrar nada mejor ya que poner literal, ya lisa y llanamente un templo a Baal. O sea, como hoy en día uno va a cualquier, digamos, qué sé yo, estaba muy de moda ir a este templo Bajay en Peñalolén, ahí en Santiago, o la mezquita en no sé dónde, en Coquimbo, hay una mezquita grande, bonita. Entonces está como en un clima de, podríamos decir, de pluralidad religiosa. Obviamente, es lo que yo estoy diciendo es una... No, no, no estoy diciendo que lo que está pasando ahora es lo que está pasando aquí, no. Estoy diciendo que al parecer este señor, Ahab, no tenía ningún problema, para nada, en que conviviesen todas las religiones juntas. Baal, la fe de Yahvé, y no necesariamente el rey de Israel tiene que ser creyente en Yahvé. Parece que a esta altura eso ya no es tema, digamos. Lo más importante es el tema económico, el tema comercial, las alianzas políticas,
el progreso. Al menos eso es lo que parece aquí. Porque un rey de Israel se casa con una extranjera eh, de la nobleza, o hija del rey de otro pueblo, de otra religión, e instaura otro nuevo culto. Bueno, en este contexto va a eh, aparecer el profeta Elías. Y comienza ahí en 17, capítulo 17. Elías, y aquí sí que vamos a ir ya más siguiendo los textos, ¿ah? Eh, Elías, el tesbita, de Tisbé de Galaad. Galaad es una región por ahí por el centro, en la Transjordania. Galaad dijo a Ahab, o sea, al rey, perdón. Dije Galaad dijo a Ahab. Elías dijo a Ahab. Estoy un poquito cansado, disculpen. Elías dijo a Ahab, por vida del Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Aquí, em, fíjense que después de todos estos años, un siglo o 2 siglos, o un siglo y medio, de abandono de la fe, 150 años, ¿ah? No es menor, 150 años. Ustedes piensen cómo estábamos los chilenos hace 150 años, una nación incipiente, donde la mayor parte de la población, si no toda la población era católica, era creyente, y las iglesias se llenaban. No sé si la gente era mejor en esa época que ahora. Yo no creo en que todo tiempo pasado fue mejor, ¿ah? Em, pero veamos cómo estamos ahora. Bueno, después de 150 años de abandono de la fe de Yahvé, aparece el profeta Elías y dice, se acabó esto, no llueve más, punto. Y eso significa que, bueno, ustedes saben cómo estamos con la sequía acá, y obviamente que nosotros sobrevivimos gracias a la cordillera. Por eso la sequía acá no ha sido tan, digamos, dramática. Y por lo demás la sequía es en la zona centro, no en todo Chile. Eh, y en realidad lo que nosotros llamamos sequía en realidad es el proceso de desertificación o el avance del desierto del norte por el cambio climático. Pero si nosotros tuviéramos, o sea, en los países, por ejemplo, en las estepas, donde no hay cerro, donde no hay altura, qué sé yo, una sequía es devastadora, literalmente devastadora. Por ejemplo, en África. En África hay una sequía y pasa lo que pasa en África todo el tiempo. Que de hecho ahora hay sequías en África. Y por eso están los africanos así. O buena parte de los africanos. Es dramático. Entonces, aquí en Israel, ¿qué es lo que pasa en Israel? ¿Cómo es el clima de Israel? Bueno, en Israel el clima, lo que es el norte, ¿se acuerdan que yo le dije que todo el norte de Israel era el que abastecía al sur de Israel? ¿Por qué? Porque en el sur de Israel es de desierto, es pedregal, es como ir a Calama, ¿ya? Calama,
incluso más arriba, ¿ya? Eh, Hay algunos oasis, pero la gran parte de la región es seca. En cambio, el norte es como sobre todo lo que es el sector de Galilea, qué sé yo, es mucho más fértil. Entonces de ahí viene toda la agricultura y hasta el día de hoy todo el centro, digamos, agroalimentario de Israel está ahí, está en el norte. Y el sur, Jerusalén, es pura piedra, digamos, pura piedra y cerro. Eh, entonces que haya una sequía en ese lugar es complejo, bien complejo. Igual hay algunas alturas ahí, qué sé yo, bueno, el Líbano constantemente trae lo que es el agua del Jordán y bueno, en fin, pero las sequías eran las que regan, no habían sistemas de regadío, probablemente no tenían la tecnología tan avanzada como para construir acueductos ni nada por el estilo, entonces una sequía significaba hambre. Bueno, eh, continúa el texto, dice, Yahvé dirigió esta palabra a Elías. Se me olvidó decirles, ¿qué significa la palabra Elías? Elías, en hebreo, Eliyahu o Eliyá, eh, Eliyab o Eliyahu, significa el Señor es mi Dios. Eso significa, el Señor es mi Dios. El y ya. Elí, mi Dios, Elí, él y mi Dios, ya, de Yahvé. Bueno, entonces Yahvé dirige esta palabra a Elías, dice ahí en 17:3, sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está al frente del Jordán. Habrás de beber del torrente y ya he ordenado a los cuervos para que te suministren allí alimento. Fíjense, fíjense lo que pasa aquí, ¿ah? Elías va y le dice al rey, no va a llover por la palabra de Dios a quien yo sirvo. Y luego Dios le dice a Elías, arranca y ocúltate. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué eso, digamos? Bueno, porque Elías inmediatamente se transforma, al ser un ente que tensiona al poder político, al rey, se transforma en un perseguido, inmediatamente. Si yo ahora salgo a protestar y a tirar piedra a la calle, van a llegar los carabineros y me van a llevar preso. ¿Por qué? Porque estoy atentando contra el orden público. Bueno, a Elías parece que le pasó lo mismo, algo similar, porque eh, tuvo que arrancar. Obvio. De hecho, hoy en día a ese lenguaje le llamamos terrorismo. Si yo voy y le digo a la gente, yo, profeta de Dios, o sea, bueno, hoy en día en realidad no pasaría absolutamente nada y la gente se reiría de mí, digamos, o me dice, ya está, dejen hablar al loquito, digamos. Eh, pero en esta época, claramente, una persona que va y dice, Dios condena el actuar de ese rey, y esa condena se va a traducir en una sequía, un político diría hoy en día eso es terrorismo, porque está asustando al pueblo, está atacando al Estado, está atacando el orden público, está atacando la paz
y la seguridad. Paz y seguridad. ¿Ah? Eso va a ser algo que, un lema que va a repetir sarcásticamente San Pablo en sus textos. Paz y seguridad, dicen los romanos. Y bueno, Elías se transforma entonces en un enemigo público, en un enemigo político, digamos, una amenaza contra la paz del pueblo. Y por eso es que Dios le dice arranca. Y si no me cree, sigamos leyendo el texto. Pero, bueno, me quedan unos minutitos, ¿ah? Así que vamos a avanzar un poquito más y de ahí continuamos la próxima vez. Eh, bueno, dice, sal de aquí, dirígete hacia oriente, escóndete en el torrente de Kerit, que está al frente del Jordán, habrás de beber del torrente, que yo he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. El profeta arranca, el profeta vive, así como él tensiona al poder político y a la iniquidad, él también vive tensionado. Por eso es que ¿se acuerdan que yo en algún momento les dije que tenía un profesor de Biblia que decía, el profeta no solo anuncia y denuncia, sino que también renuncia? Porque la vida del profeta está condenada en el fondo a ser profeta. Porque quien habla en nombre de Dios, se pone aquí un circulito para que le pongan un pum. Él mismo se lo pone. O en realidad eh, se lo pone cuando él decide escuchar la voz de Dios y decir yo voy a hacer, cuando en la vocación de varios profetas, ¿se acuerdan que leíamos en la de Samuel, aquí estoy Señor? Cuando yo le digo aquí estoy Señor y obedezco lo que me dice Dios, inmediatamente me pongo en peligro, porque inmediatamente me expongo y me pongo en el fondo en el combate contra los poderes de este mundo, es decir, bueno, en la expresión de San Pablo. Y por eso es que el profeta tiene que arrancar. Y, pero, ante esa, digamos, ante esa situación de exposición del profeta, Dios le garantiza su supervivencia. Y entonces Dios que le dice arranca, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar de beber. O sea, no te va a faltar nada. Continúa ahí, dice, procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Quirit que está al frente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente, y bebía del torrente. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había lluvia en el país. A ver si nos alcanza. No, este texto es muy largo, así que no lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente eso. El texto que continúa ahora, que es el milagro de Elías del aceite y la harina, lo dejamos para la próxima vez, ¿ah? Porque es un texto más largo. Pero básicamente decir lo que ya estábamos diciendo, ir cerrándolo, el profeta se, se pone, se expone ante, cuando denuncia, ya sea el mal proceder del rey, la iniquidad del pueblo, se expone. Y eh, queda solo. Eventualmente el profeta empieza a quedar solo. Porque aquí en el texto bíblico, en general, el profetismo de Israel, el acto de profetismo no es
de un grupo de la sociedad en contra del grupo contrario, sino que el profeta es profetiza contra el pueblo completo. Por eso es que va a venir después Jesús y va a decir, ay de ti Israel que matas a tus profetas, porque todos los profetas son asesinados por el mismo pueblo, porque el pueblo en el fondo empiezan a generar esta tensión que generan. No es solo contra un grupo, contra los ricos, contra los poderosos, o contra, no sé, un partido político. Es contra todo el pueblo. Y finalmente eso termina en bueno, no se sabe si mataron realmente a todos los profetas, no se sabe, por ejemplo, cómo termina Jeremías o qué sé yo, eh, pero después va a decir Jesús que en Jerusalén, y son en el fondo el pueblo de Israel, mata a todos sus profetas. ¿Y por qué dice eso? Porque en la época de Jesús, eh, todo el mundo iba, no, que el profeta Isaías dice en esta parte que hay que tal cosa, y no, es que el profeta Jeremías dice esta otra cosa en esta otra parte, y no, es que el profeta Elías y no sé qué cosa. Y Jesús va y le dicen, déjense de ser tan hipócritas, porque son ustedes mismos los que matan, los que mataron a esos profetas. Son sus padres los que mataron a los profetas. Y ahora andan diciendo que profeta y que profeta aquí, profeta allá, y siguen matando a los profetas con Juan el Bautista. Siguen matando a quien les dice las verdades. Juan el Bautista va a morir, bueno, también va a ser asesinado por un rey de Israel, Herodes, pero es básicamente el poder político, porque ahí los fariseos también, Herodes era un rey casi de mentira. Bueno, ahí en algún momento quizás hablaremos de eso, pero no tenía poder real, no tenía un poder así, era un rey vasallo que se dice. Pero, eh, de todos modos, Juan el Bautista tuvo eh, la valentía de denunciar el actuar de su pueblo en su época y fue asesinado. Fue asesinado por Herodes. Y así eh, sucede con los profetas. Pero bueno, vamos a seguir la próxima vez, continuando ahí con la historia de Elías, para que vean ahí un poco, la idea de esta sesión era justamente mostrar cómo el problema de ser profeta, en el fondo, el problema de tensionar al poder político, el problema de tensionar al poder religioso. Y, y bueno, se dice en la doctrina cristiana católica, se dice que todos somos reyes, profetas y sacerdotes. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir esa misión de profeta? Eh, el profetismo bíblico nos muestra que no es fácil, no es fácil. Obviamente, Diosito tiene para cada uno de nosotros una misión en particular, y en esa misión es que se tiene que dar este profetismo común del pueblo de Dios, de todos nosotros, en un contexto. eh, No se trata de que todos ahora salgamos, nos vistamos de pieles y salgamos a la calle a gritar en la plaza. O sea, podrían hacerlo, ¿ah? Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. No sé, no digo que ellos sean profetas acreditados ni nada por el estilo, pero hay gente que le gusta hacerlo al estilo poco bíblico, o sea, como estilo bíblico, pero
pero anacrónicos, como gente como el Pastor Soto, gente que en el fondo vociferan y denuncian así bien. Otros lo hacen de otra forma, ¿eh? El Padre Hurtado, eh, claro, él también cuestionó en su momento a la élite chilena, y por eso es que hoy en día lo llamamos profeta de justicia. Y claro, hoy en día lo llamamos profeta de justicia, pero los acomodados de esa época le decían el cura rojo, y también lo persiguieron. No lo mataron, afortunadamente, pero hubo curas que sí murieron profetizando. No, no sé, eh, y que siguen muriendo hoy en día. No manejo bien la historia de estos sacerdotes asesinados en la dictadura, pero no, y no tengo idea si realmente eran profetas o qué sé yo, no sé, o agitadores políticos, como le llamaba, pero lo que yo sí sé eran que eran sacerdotes. Eh, no lo sé, pero ahí hay que discernir en el fondo. ¿Y cómo discernimos y qué es lo que nos ayuda a discernir? Bueno, el texto bíblico. Y hay que ver ahí quién realmente es profeta. Oye, hace un rato atrás, bueno, no pude porque tenía que hacer a dormir a mi hijo, pero quería asistir a una charla que iba a dar el Monseñor Chomalí por Zoom. Era justo antes de esto, justo a las de 7 a 8. Y su charla era, se titulaba ¿Qué es ser católico? Eh, Lamentablemente no pude asistir, pero bueno, Monseñor Chomalí también dijo varias cosas en el Te Deum, varias cosas importantes, varias cosas que no le gustaron a mucha gente. O el Papa Francisco, ¿ah? Estaba leyendo ahora una noticia de que resulta que hace poco estuve en Bélgica y al primer ministro de Bélgica no le gustó lo que decía el Papa, porque claro, el Papa fue a Bélgica para decir lo que le gusta al poder político de Bélgica, claro está. No fue, tenía que decir todo lo que ellos decían, digamos, lo que ellos quieren que él diga, no lo que el Papa quería decir. Porque resulta que el Papa cuestionó digamos, vociferó, o sea, vociferó directamente contra el aborto. Y eso no le gustó a los poderosos de Bélgica. Son actos. Y bueno, resulta que el primer ministro mandó a llamar al nuncio el nuncio, ustedes saben que es como el embajador del Papa en los países. Mandó a llamar al nuncio porque no le había gustado que el Papa hablara en contra del aborto. Entonces que el nuncio tenía que decirle al Papa que no hablara en contra del aborto en Bélgica. Como si el Papa estuviera al servicio de lo que quiere eh, el primer ministro de Bélgica. Bueno, así son los poderosos, ¿ah? Así son los poderosos. Y ahí hay varios ejemplos de cómo eh, responder o cómo vivir el profetismo bíblico. Eh, bueno, sigamos entonces discerniendo y leyendo el texto bíblico. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. No se olviden de leer el Evangelio del día y no se olviden de leer los textitos releer los textitos que vamos revisando, ¿ya? Eso. Chao, chao. Gracias, Jaime. Buenas noches. Saludos Gracias a a todos. Que estén ustedes. muy Una vez bien. más, nos vemos el próximo viernes. Buenas Gracias, noches, chao. Jaime. Chao, Bendiciones. chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.